Muy bien, ¿qué cambios incluye la reforma? Como comenté hace un rato, ese antecedente de la reforma penal fiscal que abarcó varias leyes, se toma como modelo ahora para el tema de subcontratación y decimos, a ver, ¿qué caso de éxito ya tenemos? Ah, pues tenemos el penal fiscal, correcto. Y ahora, ¿por qué no hacemos una reforma laboral, fiscal, penal? Entonces, lo penal fiscal sigue llegando a estas disposiciones, como lo vamos a ver en un momento más. ¿Por qué? Porque hay una serie de hechos que si nosotros no respetamos o contravenimos la ley, entonces nos puede conducir directo a ese camino penal, ¿no? Por simular una operación. Fíjense, nuevamente el camino ya andado de las autoridades respecto al tema de simulación. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Reforma a la Ley Federal del Trabajo, reforma a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del IVA. 6 leyes. ¿Qué significa entonces? Que hay puentes de comunicación entre una ley y otra. Y a eso es a lo que nosotros llamamos un sistema de normas. De tal manera que la base o el vértice de la reforma la encontramos al centro con la Ley Federal del Trabajo y de ahí irradia a las demás. Y cada una toma en algún momento ciertos efectos. Es como la costumbre que tenemos en las actividades comerciales. Nosotros compramos, vendemos, arrendamos, prestamos servicios, etcétera, pero eso es un acto ajeno a la materia fiscal hasta en tanto se construye ese acuerdo entre dos partes, entre dos empresas o una persona y una empresa. Pero una vez que se construyó el acuerdo, entonces nuestras leyes fiscales toman y le dan efecto a esos acuerdos tomados. Y nos dicen, ah, es compra-venta, es enajenación y me pagas un impuesto. Es prestación de servicios, ah, entonces me pagas un impuesto sobre la renta o retienes un impuesto. En fin, se le van dando consecuencias fiscales a esas actividades comerciales o civiles que hacemos. Pero aquí estamos en un ámbito no comercial, no civil, sino laboral. Entonces, ¿qué involucra la relación laboral? Pues de entrada, las partes que conocemos es el patrón, es el trabajador, es el sindicato, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los acuerdos que se van formando entre ellas. Bueno, de la misma manera, el sistema normativo que se ha construido con esta serie de cambios. Vean, este es el caso típico de planificación fiscal. Hay una multinacional muy conocida que se llama Alphabet, que es una matriz de Google. Esta empresa multinacional resulta que en 2020 pues se ve presionada para abandonar una estrategia de ingeniería fiscal que por muchos años se ha usado para pagar menos impuestos por grandes empresas multinacionales de Estados Unidos y de otras compañías utilizando paraísos fiscales. Entonces utilizan bases en Irlanda, bases en Holanda, e incluso ya hasta se le dan nombres rimbombantes, ¿no? Dicen, esta ingeniería fiscal es un plan doble irlandés, sándwich holandés. Decimos, bueno, ya esta creatividad en cuanto incluso a la denominación en las estrategias fiscales es muy interesante, pero bueno, aquí a lo que voy es que es común la planificación fiscal siempre y cuando se encuentre dentro de un sistema legal. Puede no gustarle al fisco una estrategia, sin embargo, si está dispuesto en una ley que le dé una cobertura, pues entonces la pueden ejecutar. Claro, será los países del mundo reunidos en la ONU o reunidos en la OCDE o en un grupo de acción financiera internacional,
quienes diseñen políticas que adopten los países para el combate a la planificación fiscal internacional. Bueno, eso significa esta imagen. Ahora, llevado a nuestro país, imaginen esta estrategia. Dice, el asesor fiscal de la impresión, Sociedad Anónima, recomendó a Recursos Inteligentes S.A. para que contratara al personal con un esquema de ingeniería fiscal de pago de nómina, que incluye diversas prestaciones exentas de impuestos. Ingeniería fiscal de pago de nómina. Argumenta que su esquema está blindado y que en caso de conflicto tiene un equipo legal robusto. ¿Quién ha escuchado eso? Esos discursos de venta de los estrategas con estas palabras de ingeniería fiscal, de blindajes, etcétera, a ver si no dejan impresionada a la impresión cuando llegue el fisco, ¿verdad? Y aquí el cuestionamiento es, ¿esto es un trabajo digno? ¿Es correcto emplear temas de ingeniería fiscal para pagar menos impuestos? Es decir, si el objetivo de mi estrategia es pagar menos impuesto, ¿es algo correcto y válido? Y entra en escena una reforma al Código Fiscal de la Federación, el artículo 5A, donde nos habla del beneficio económico. Y dice, si la estrategia fiscal y su beneficio es mayor que el comercial o el mercantil, entonces estás llevando a cabo una práctica que atenta contra la hacienda pública y no lo voy a permitir. Entonces voy a recaracterizar esa operación a efecto de que me pagues lo que debe de ser. Bueno, entonces, empleo digno. ¿Y qué es empleo digno? Basta con que ustedes se remitan a su artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo y va a decir que el empleo digno o decente, además de las características propias de que debemos de ser tratados como seres humanos y con dignidad y sin discriminación, pues es que se contribuya a los sistemas de seguridad social de manera adecuada. Entonces, el término empleo precario, si ahorita pusiéramos esta nube de palabras nuevamente, ¿qué significado tendría para nosotros? Empleo precario sería contrario a un empleo digno. Entonces, aquellos empleos que no den o empleadores que no den a sus trabajadores las contribuciones de seguridad social, pues podrán calificarse bajo este término de empleo precario. La pregunta es, ¿la reforma tributaria que hoy vemos combate al empleo precario? Y podríamos decir, sí, en el sentido de que busca que los trabajadores se incorporen con el patrón generador de riqueza. Es empresa operativa, la que fabrica, la que vende, la que cobra al cliente, y no una empresa prestadora de servicios que lo único que hace es suministrar al personal. Entonces decimos, bueno, llevamos un punto de avance, pero no nos confundamos. Los temas de estrategia o de ingeniería fiscal de pago de nómina no es un tema que quede cerrado completamente y que digamos que las empresas deben de tener una tributación acorde al 100% del salario del empleado. ¿Por qué? Porque hay prestaciones y ciertas prestaciones sociales o de previsión social pues no serán sujetas del pago de un impuesto. Pero tal vez ese sea un tema que debamos de abordar en una charla diferente. Ahorita tenemos que delimitar muy bien el alcance. Entonces, el empleo precario no es empleo digno. Y si la ingeniería fiscal lo provoca, entonces esa ingeniería fiscal de entrada sería contraria a las normas de trabajo. ¿Maximiza la rentabilidad de la sociedad? Puede ser que en sus flujos sí y en sus costos inmediatos sí. La pregunta es si en el largo plazo esa maximización es sostenible. Si yo creo una rentabilidad basada en sistemas tributarios, puede ser,
que en un futuro eso que hoy me da una fortaleza sea la mayor de mis debilidades. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un empleado hoy que está en una empresa que tiene este esquema de ingeniería fiscal de pago de nómina, y la reforma me conduce a regresarlo a la empresa operativa, asumiré los mismos riesgos que asumía cuando tenía un tercero, que iba a resentir en primer lugar el efecto de una fiscalización, o ya no, o como ya está en mi empresa, mejor abandono esa práctica. Y suponiendo una posición conservadora, si la abandono, ¿con qué costo? El empleado que en aquella empresa recibía un depósito de 20,000 pesos al mes, cuando yo lo traigo a mi nómina, ¿cuánto me va a costar? Se va a incrementar sustancialmente el costo de nuestra nómina. Y se va a incrementar a tal grado que hoy las empresas que están trayendo de sus proveedores de servicios a sus trabajadores están haciendo ofertas real. Hoy con salarios 30% abajo o más, si quieren. Entonces, esto, vean cómo hoy se va a convertir en una debilidad. ¿Por qué? Porque están expuestas a que el trabajador pues acepte ahorita porque no tiene opción, pero mañana inmediatamente salga a buscar otra y perderíamos talento. ¿Evita demandas laborales? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque tanto la impresión como recursos inteligentes forman una unidad. Porque quien tiene el beneficio del servicio del trabajador es la impresión. Y como tal tiene una responsabilidad frente al trabajador que está en sus instalaciones, prestando un servicio. Y entonces se comenzó a desarrollar un término que se denomina unidad económica. Y pasó a tribunales, y hoy hay una tesis al respecto, y muchos sindicatos rojos hoy están peleando el pago de la PTU de la empresa operativa. Y aquí están los juicios corriendo. Con esta reforma va a haber una salida, se le va a dar un cauce. Y aumentará los beneficios fiscales, y con qué costos o con qué contingencias. Entonces vean ustedes, si se ponen la cachucha de empresarios y tienen una plantilla de 400 trabajadores que estaban subcontratados por un prestador de servicios puro, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van a contener la contingencia? Bueno, como esas preguntas, muchas todos los días en las empresas. Ahora, decimos, ¿qué motivó la reforma? Bueno, creo que ya hemos hecho un repaso al respecto. Decimos, esas prácticas abusivas. Y esto es a decir del Ejecutivo Federal con base en estadística. Y si hemos detectado que de una plantilla de 20 millones de empleados que existen en el país, 4 millones están en esquemas de subcontratación agresiva, o más o menos. Al menos, dice el fisco o el Estado, al menos por la PTU. Pero eso ya lo constituye en una práctica abusiva contra el trabajador. Entonces vean, 4 millones de 20 millones. Entonces el 20% ahí lo tenemos. Al día de hoy se han migrado a las empresas operativas alrededor de 820,000 trabajadores al cierre de junio. 820,000 de 4 millones, y estamos a un mes y una semana de que vence el plazo de migración. Por otro lado, también se ha detectado que hay una subvaluación del salario. Es decir, los patrones que pagaban un salario, por ejemplo, de 20,000 pesos, inscribían a sus trabajadores con un salario de 5,000, de 10,000, de 15,000 tal vez. ¿Y qué hacían con el resto? Esquemas de previsión social, pagos a través de sindicatos, pagos en efectivo.
En fin, una serie de prácticas que vinieron a perturbar el sistema formal de empleo, a perturbarlo de tal manera que causaba una desproporción en la competencia de las empresas. Si yo soy una empresa seria, formal, que tengo a mis trabajadores pagando el total de las prestaciones e impuestos, y enfrente tengo a mi competencia que utilizaba este tipo de esquemas o de prácticas abusivas, y los dos íbamos a ver al mismo cliente, ¿qué provoco? Que mis precios sean superiores, por lo tanto, mi mercado es menor. Y lamentablemente fue lo que sucedió, que yo también comenzara a adoptar ese tipo de prácticas, porque de otra manera no sería competitivo. Y por último, el fraude fiscal. O sea, ¿qué es el fraude fiscal? Dicen, quien con el uso de engaños o aprovechamiento de errores obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal, comete el delito de defraudación fiscal. Dicen, a ver, quien con el uso de engaños, esa planificación tributaria en materia de nómina me llevaba al uso de algún engaño, porque de ser demostrado, entonces inmediatamente me conducía a un beneficio indebido y por lo tanto a un fraude. Bueno, pues la reforma tiende a atacar esto. Entonces, ya irán perfilando ustedes el sentido de la reforma. Dicen, bueno, pues ¿cómo ataco la delincuencia fiscal, la delincuencia de cuello blanco? Pues con la misma o mayor fuerza. Entonces se cambia el sistema tributario, el sistema laboral y, como ya lo vimos, el sistema penal. ¿Qué curso ha seguido la reforma? Demasiado reciente, por cierto. 23 de abril del 2021 se publica en su versión vespertina, viernes. Entonces ya amanecemos con esta reforma el sábado 24 de abril, e inmediatamente el 24 de abril inicia la vigencia de la Ley Federal del Trabajo, de la reforma a la Ley del Trabajo, Seguro Social e Infonavit. De un viernes en la tarde al sábado por la mañana tenemos en vigor todos los cambios en esta materia laboral y de seguridad social. En esta reforma se plantea que va a haber un registro de prestadores de servicios especializados y de ejecución de obras especializadas. Y se publica entonces el 24 de mayo. Posteriormente, estamos a días de que inicie la vigencia a las modificaciones al Código Fiscal, a la Ley del IVA y a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estamos a días. Y también de que comencemos a entregar información al Seguro Social y de que finalice la transición de registro de los prestadores de servicios especializados. Entonces, se nos planteó un periodo de transición de la reforma de 3 meses. Ahora sí que, como dicen por ahí, la última y nos vamos. Concluido este proceso, todas aquellas empresas que traían esquemas de subcontratación, se acabó. Tendrán todos los efectos y consecuencias que dispongan las leyes fiscales. Entonces, ¿qué aspectos relevantes vamos a considerar? Primero, se prohíbe la subcontratación de personal. Esto es, si el día 24 de abril
ya estaba en vigor, pues ese día yo ya no podía firmar un contrato de subcontratación de personal, o también conocido como de suministro de personal. Imaginen una empresa como Manpower. Manpower contrata trabajadores y los ponía o los suministraba a un patrón diverso de él, a otra empresa. Decíamos, muy bien, Manpower a partir del 24 de abril ya no podía suscribir nuevos contratos. Oye, pero traía yo contratos en marcha, no puedo abandonar eso. Sí, tienes tus 3 meses, pero nuevos ya no, porque ya está prohibido y si no te vas a tener a las consecuencias que dicte esta ley. Luego, nos vamos a preguntar, oye, ¿y qué entiendo por subcontratación de personal? Y entonces entramos a un término técnico. Cuando digo término técnico es porque hay una definición expresa en las leyes. Subcontratación. Cuando una persona proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Cuando una persona proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Este caso, Manpower contrata a un trabajador, se constituye como patrón Manpower, pero los pone a disposición de una tercera empresa, un beneficiario de los servicios de este trabajador. Entonces, parece ser que la subcontratación es derivar esa subordinación que tiene un trabajador para con Manpower hacia una tercera empresa que le va a dar las instrucciones y que va a obtener el beneficio de que el trabajador las ejecute. Puro suministro. Eso está prohibido. Le reservan a ese intermediario, a Manpower, ciertas actividades. Dicen, oye, está bien que ya te quité el suministro de personal, pero ahora pues te podrás quedar con algunos servicios. Por ejemplo, reclutamiento, selección, aplícale los exámenes psicométricos, puedes darles capacitación, pero ya no constituirte en patrón. Y entonces, ¿qué vemos? Que las oficinas que tenía Manpower, Adecco y otras compañías intermediarias, pues están cerrando. ¿Por qué? Pues porque el principal negocio era precisamente el suministro de personal. Entonces, tomemos nota, este intermediario tendrá límites, pero como en los sistemas de cómputo, ¿no? Dicen, oye, es que hackearon a una empresa así, ¿cómo no? Es que por la puerta trasera, ¿qué es eso? ¿No? Y uno que ve Matrix entiende que hay ciertas salidas en los software o entradas al sistema que pueden propiciar vulnerabilidades. Bueno, aquí nos dice el legislador, después de un amplio debate con los empresarios agrupados en las diversas cámaras empresariales, dice, oye, pero a ver, lo que vas a hacer va a afectar seriamente a la industria. Estamos hablando de 4 millones de empleos. ¿Tú crees que yo voy a contratar a 4 millones de personas con el sobrecosto que me representa, con el pago de PTU que ocasiona, cuando a lo mejor ni siquiera las tengo el 100% de mi tiempo, cuando vienen 1 o 2 días, o cuando vienen cuando los requiero? ¿Por qué? Porque mis equipos necesitan mantenimiento, mis calderas pues necesitan que el fabricante venga y les dé ese mantenimiento, mis hornos, mi maquinaria altamente especializada. Claro que no los voy a contratar. Entonces, desde tu ámbito ejecutivo federal, ¿vas a poner una restricción a ese libre comercio, a esa interacción? Dicen, bueno, a ver, tienes razón. Después de una amplia discusión, se permite la subcontratación
pero única y exclusivamente de servicios especializados y obras especializadas. Entonces, la pregunta inmediata es, oye, ¿y qué voy a entender por servicio especializado u obra especializada? En un momento lo vamos a ver, pero lo que sí quiero que tengamos presente entonces es, estamos en un ámbito, quedamos, laboral, de seguridad social, fiscal y penal. Pero ¿acaso estamos en un ámbito civil o en un ámbito mercantil? Entonces, para quien no está en estas minucias del derecho, evidentemente diremos, oye José, pero ¿de qué hablas? ¿Cómo me dices que tenemos un área laboral y luego una mercantil y luego una civil? ¿Qué significa? Ah, sencillo. Que este sistema de normas, como el que mostré hace un momento, regula un área determinada, que es la laboral. Pero que si yo tengo una independencia en mi relación con ese tercero que recibe mis servicios, entonces los trabajadores y su servicio me benefician a mí, empresa que da mantenimiento a esas calderas o a esos hornos, a mí que le hago una propuesta de servicios a una tercera empresa para darle y garantizarle que su maquinaria va a funcionar adecuadamente. Con el servicio de mis trabajadores, con mi maquinaria, con mis herramientas. Entonces, nada tiene que hacer un trabajador en la cuestión de entenderse como que mi cliente se beneficia de su trabajo, porque dije subordinación derivada, ese adeco que manda un trabajador y que ese trabajador sigue instrucciones de un tercero, pero si mi cliente me contrata por lo que sé, luego entonces quien le da las instrucciones y las herramientas de trabajo a ese empleado soy yo. Entonces mi cliente podrá coordinar, podrá supervisar, pero darle esas instrucciones técnicas, no. Y eso hace que haya un cambio medular en la relación y nos cambia al ámbito ahora civil o mercantil. Entonces nos van a regir en la relación de mi cliente y yo otro tipo de disposiciones. Unas disposiciones en nuestro carácter de comerciantes. Pero mi trabajador solo se subordina a mis instrucciones. Entonces, las principales dudas que tenemos hoy en la práctica se van a referir a servicios especializados y obras especializadas. En un momento entramos a esas características. Pero, ¿cómo vamos resolviendo si hay o no subcontratación? Decimos, primero, ¿pones a disposición trabajadores? Si no los pones a disposición, entonces te rigen estas leyes civiles y mercantiles. Ah, entonces cuida que tu contrato que celebres sea claro y preciso sobre la materialidad. Por otro lado, ¿perteneces a un grupo empresarial? No. Bueno, si pones a disposición y no perteneces a un grupo empresarial, se te permite la subcontratación, pero exclusivamente de servicios especializados. Nada más que vas a requerir que ese proveedor especializado tenga un registro en el padrón, a que ahora denominamos REPSE, ¿no? El registro de prestadores de servicios especializados y ejecución de obras especializadas. Bueno, en corto le vamos a llamar REPSE. Entonces,
Primer requisito, mapeo integral de todas las operaciones que realizamos en la organización. ¿Para qué? En la medida en que identificamos empleados que tenemos a disposición, entonces, primero validemos que sea un servicio especializado y segundo, requiramos el registro. Decimos, oye, pero eres un grupo empresarial. Entonces, ¿qué es grupo empresarial? Decimos, bueno, es cuando una empresa posee de manera directa o indirecta a otras sociedades. Llamémosle subsidiarias, llamémosle asociadas. Entonces, la holding y sus asociadas que tienen interacción entre holding y subsidiaria o asociada y entre ellas, vertical, horizontal, dependiendo el tamaño del grupo, será la interacción que tendrán respecto a sus actividades. Y decimos, como grupo que somos, requerimos servicios compartidos. A ver, yo voy a tener un área dedicada a la parte de finanzas. Voy a tener un CFO, voy a tener al CEO y voy a tener a ciertos gerentes que van a ver a todas mis subsidiarias. Oye, tengo al jurídico en el corporativo. Sí, cuando una subsidiaria tenga un problema, tenga una demanda, pues entonces se va a personar en esa subsidiaria para solucionar ese problema. Oye, ¿va a estar al servicio de la subsidiaria? Bueno, va a estar al servicio en la medida que incluso la va a representar y está dentro de la nómina del grupo. Regresamos, ¿recuerdan el concepto de unidad económica? Entonces decimos, el grupo empresarial será una unidad económica, por lo tanto, en principio, si la subcontratación está prohibida, pues no podría haber una interacción entre ellas. Bueno, también como logro de la iniciativa privada, se incluye que los servicios compartidos dentro de un grupo empresarial se permita la subcontratación. ¿Por qué? Porque también son considerados servicios especializados. Y entonces sí es válido tener una empresa de servicios dentro del grupo empresarial. Si no son servicios compartidos, pues no va a ser posible subcontratar. Ahorita es importante tener este mapa de manera genérica, porque con esta última precisión que estoy anotando aquí, donde decimos, a ver, la contratación legal es la prestación de servicios especializados y ejecución de obras que involucran disposición de personal, pero que las actividades de estos no forman parte del objeto social ni de la actividad preponderante del beneficiario, sea o no grupo empresarial. Luego entonces, dame un momento, Carla. Luego entonces, tenemos al grupo empresarial, tenemos a la empresa manufacturera, tenemos a la empresa comercial, tenemos a la empresa inmobiliaria, por ponerlo sencillo. Bueno, la cuarta va a ser esa empresa de servicios que va a proporcionar servicios corporativos a las demás. Bueno, la empresa de servicios dedicada a estos aspectos de dirección y finanzas, con ese objeto social y esa actividad económica preponderante, va a mandar a su personal a cada una de sus subsidiarias a ejecutar ese tipo de servicio especializado. Y la subsidiaria, esa fabricante, ¿a qué se va a dedicar? ¿Cuál va a ser su objeto social? La fabricación de X producto. ¿Hay analogía y similitud en esos objetos sociales? No. ¿En esa actividad económica? Tampoco. Luego entonces, sí pueden subcontratarse.
Adelante, Carla. Gracias, José. Buenas tardes, noches, perdón. En este caso, es necesario que las empresas que antes prestaban al personal y ahora ya se quedan sin personal, pero siguen existiendo porque a lo mejor más adelante por estrategia puede ser fusión o cualquier otra circunstancia para poder ya eliminar estas entidades, también tendrían que cambiar su objeto social para que el momento de que compartan este servicio especializado entre la que ya absorbió al personal con estas no se considera una subcontratación, también deben de cambiar su objeto social, de quitar la parte de prestación de servicio de personal. Así es, así es. A ver, decíamos, fíjate que aquí es un tema muy interesante y trabajemos sobre la siguiente palabra, trabajemos sobre complementariedad frente a similitud de objeto. Decimos, yo te complemento en tu objeto social en la medida en que tú necesitas el servicio especializado porque no es parte de tu actividad, de tu core business. Pero si en algún momento, al diseñar tu objeto social, tomaste de estos machotes de los notarios, ¿no? Estos formatos modelo, y resulta que en tu objeto social dice fabricación de X producto, 2, prestación de servicios de finanzas, suministro de personal, en fin, decimos, a ver, si yo te voy a dar un servicio corporativo, ese servicio compartido en la parte financiera, pero en tu objeto social dice que tú también prestas servicios de finanzas, ahí choca, ahí esa similitud en el objeto social hace que no puedan contratar. Entonces, ¿quieres contratar? Reforma tu objeto social. Vas a quitar esa prestación de servicios financieros y entonces sí, habrá complementariedad, habrá una cadena productiva y habrá una generación de valor. Entonces, cuidemos que no haya esas similitudes. Si en tus empresas lo tienes, entonces habría que rediseñar el objeto social con mucho cuidado, nada más para no ser tan generales. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de construcción y mi objeto social dice construcciones en general, ¿qué entienden? ¿Tiene límites? Y resulta que yo necesito subcontratar la instalación hidrosanitaria. ¿Puedo? Si la instalación hidrosanitaria forma parte de servicios de construcción, entonces hay similitud en los objetos sociales y por lo tanto no podría hacer. Requiere que un cambio al objeto social. Ahora sí que en términos de construcción vamos a darle una remodelación a esa acta constitutiva, ¿no? Y como ese ejemplo, infinidad. Muchas empresas decían, yo quiero hacer de todo. Y el sistema americano, inglés, así es, dice, oye, tú puedes hacer lo que quieras mientras sea legal, mientras no vaya contra las leyes de las buenas costumbres. Pues sí, nada más que ahora en México tenemos un efecto secundario en la materia comercial derivado de esta reforma laboral. Entonces, mi sugerencia es sí, hay que revisar esos estatutos sociales, Carla. No sé si quedó claro, Carla. Sí, sí, todo está perfecto. Muchas gracias, José. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Qué pasa con los profesionales independientes? ¿Es necesario el registro? O sea, si yo voy a contratar un ingeniero de sistemas por un mes, porque me va a desarrollar un sistema, un software, necesito que ese profesionista tenga un registro.
¿Qué opinan? Si lo que estamos hablando es que una persona física o una persona moral ponga a disposición personal, pues cuando esa persona física es la que directamente me presta el servicio y no me está poniendo a disposición personal, entonces no es sujeta de registro. Pero si ese desarrollador contrata empleados y los trae a mi centro laboral para que en equipo desarrollen el software, entonces probablemente sí requiera registro para poder prestarme ese servicio, donde personas que son trabajadores de él estén en mi instalación. Entonces, vean, un primer criterio relevante: ¿quién entra a mi establecimiento mercantil? Y todo ese que entra, si no es cliente, si no es proveedor, ¿qué es? ¿Es empleado? ¿Es empleado subcontratado de servicios especializados o es trabajador independiente? Dilucidando eso, vamos a tener claridad de si requerimos que esa persona tenga un registro. En conclusión, mi opinión es: si eres un profesional independiente que prestas un servicio directo a la empresa, no requieres registro. Estas normas no te regulan, te regulan otras en materia de contratos. Te regulará un contrato de prestación de servicios independientes, ajeno a la materia laboral. Y ya veremos en ese momento si hay algún otro elemento que haga ver que no tenga independencia y que deba de tratarlo como empleado, pero son cosas distintas. Muy bien, Francisco, mucho gusto en saludarte. Me dicen, aparentemente las empresas están exigiendo que sí, y no sería una relación de prestación de servicios regido por la materia civil y no laboral. Perfecto, coincidimos, Francisco. Entonces, y qué bueno que tocas este punto, porque ahora sí que vamos de los extremos, de que tomamos riesgos subcontratando, incluso con planificación agresiva, y ahora somos conservadores. No sé por qué me fui directo a las mañaneras. A ver, conservadores en el sentido de buscar mayor seguridad jurídica. Esto es, ante la duda, le pido a mi proveedor que me entregue su registro en el REPSE, so pena de rescindir su contrato, porque iría contra una ley. Y no puedo ir contra una ley porque es un acto ilícito. Entonces tengo plena justificación para rescindir ese contrato. Oye, pero ¿ya pensaste qué efectos va a traer el que a todo mundo le pida su registro del REPSE? ¿Ya sabes a qué te obliga el que tú reconozcas una subcontratación de tus proveedores? ¿No crees que sea necesario pensar y repensar si efectivamente debes de cumplir con este sistema de normas? Muy bien, Francisco. Gracias por tu aportación, dice, y por la solidaridad y la no deducibilidad, exacto. A ver, ahorita vamos para allá en los efectos, pero quédense con este cuestionamiento. ¿Debo de adoptar una posición conservadora solicitando a todos mis proveedores su registro en el REPSE ante la duda que pudiesen ser servicios especializados? Regresaremos a esa pregunta. Bueno, luego, entonces, decimos, ya me dijiste que sí puedo, que la puerta trasera son servicios especializados, que esa es la llave mágica. Ahora explícame,
¿Qué es un servicio especializado? ¿Quién lo define? Porque si yo contrato a una empresa de limpieza o de fumigación, ¿qué tiene de especializado? ¿Quién lo tiene? ¿La señora de la limpieza? ¿El señor que fumiga? Si yo contrato mantenimiento de la caldera, si yo contrato una obra de construcción, si yo contrato un vigilante, imaginen estos escenarios. Digo, aquí a propósito hay algunos que sí califican como especializados y otros que no, pero es porque este tipo de giros se lo han cuestionado ante la palabra servicio especializado. Y no van a encontrar ustedes una definición dentro de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué? Tenemos puerta abierta y lo podemos interpretar como queramos. Y ahí atajó la Secretaría del Trabajo y dictó un acuerdo. Y nos dijo, un acuerdo. Aquí Francisco me dirá, bueno, podrá opinar al respecto sobre esta facultad de una secretaría frente a la facultad de un legislador. Ustedes y yo votamos por unos representantes en el Congreso de la Unión, cedimos nuestra voluntad a ellos para que nos representen y voten y que por mayoría aprueben un cambio legislativo. Me están representando. Cuando ese legislador le da facultad a una secretaría, como es la del Trabajo y Previsión Social, para que determine los alcances de su ley, ¿hasta qué punto eso es acorde, armónico con la ley? No, le estamos dando mucha facultad de que se extralimite en un acuerdo de la Secretaría del Trabajo, ni siquiera en un reglamento del Ejecutivo Federal. Entonces, esto tómenlo en cuenta porque hay muchas empresas que están considerando la posibilidad de impugnar esta reforma, y hay algunas que ya lo hicieron y que obtuvieron una resolución favorable de los tribunales en cuanto a otorgarles una suspensión por este tipo de situaciones que estamos viendo. Me dices que sí puedo servicio especializado, pero no me lo defines en la ley. Llega la Secretaría del Trabajo y me dice, entiende que servicio especializado son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, el proveedor, los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria. No, pues, cuánta claridad. Dice, pero te voy a decir qué factores considero distintivos. Capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad. Entonces, pensemos en estos, piensen en su empresa, piensen en sus proveedores. Estos proveedores como factor distintivo es que me proporcionan gente capacitada, certificada, con permisos o licencias que regulan su actividad, que utilizan equipamiento y tecnología, activos, maquinaria, que están sujetos a un nivel de riesgo diferente al mío, en su rango salarial promedio o en su experiencia. 10 factores distintivos que nos da la Secretaría del Trabajo para dilucidar si el servicio u obra especializado lo son. Entonces decimos la empresa de limpieza, un factor distintivo de esa empresa porque se dedica a ello y aporta valor agregado. ¿Qué es valor agregado? ¿Qué entender por ello? Fiscalmente hablando, no hay un concepto, laboralmente tampoco, comercialmente tampoco.
¿Tengo que ir a un libro de economía para ver qué entender por valor agregado? Dice, en términos económicos, el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Pues todo agrega valor. Entonces no es distintivo. Por eso, tanta duda y tanto cuestionamiento se limita, parece ser, a que no haya similitud en el objeto social o analogía en el objeto social, sino complementariedad en el objeto social. Muy bien, Francisco, es el objeto del contrato. Y fíjate, qué interesante, porque yo he escuchado en algunos foros de fiscalistas que dicen, no, pues en el contrato, ¿qué objeto quieres? Vamos a entrar a un concepto que se llama materialidad. O sea, ¿el contrato es importante? Sí, es fundamental. Y ahora con la reforma se nos obliga a tener un contrato escrito, un contrato. ¿Los contratos son convencionales o formales? Ustedes toman un Uber y están ante un contrato convencional, de palabra. Van a una tienda de conveniencia, van a comprar ropa, el 90% de sus operaciones diarias son convencionales. Oye, pero hay ciertos momentos en que las leyes nos indican que debe de haber ciertas formas. ¿Cuáles son esas formas? Una puede ser que sea por escrito o que sea ante fedatario público. Ah, pues resulta que la Ley Federal del Trabajo se atribuye esta obligación en la subcontratación para que existan contratos escritos. Entonces, formalidad escrita. Y también entonces debemos de cuidar que ese objeto del contrato sea claro y sea preciso. Pero insisto, que los objetos sociales no sean iguales ni análogos, sino complementarios. Entonces, cuidemos el objeto social en nuestras empresas y cuidemos la responsabilidad solidaria. En el momento mismo que nosotros reconocemos que existe subcontratación, en ese momento asumimos la responsabilidad de un tercero por el incumplimiento de sus obligaciones. Si mi proveedor no paga el IVA, el ISR o las retenciones, yo las pago. Es eso la solidaridad. Entonces, en materia tributaria hay muchos supuestos de solidaridad. Ahorita estamos hablando de materia laboral y la encontramos. Entonces, la posición conservadora de reconocer subcontratación ante la duda me va a llevar a ella. Entonces voy a responder ante el incumplimiento de mi proveedor. Esperen, esperen, les diría a un asesor más equilibrado. Mejor demos un paso atrás y evaluemos. ¿Estamos en el sistema de normas laboral, fiscal, penal y de seguridad social? ¿O estamos en el esquema de normas de derecho civil o mercantil? Y esa claridad a través del contrato, como bien comenta Francisco, hay que tenerla, pero además hay que cuidar que materialmente sea demostrable. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, registrarme en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hoy hay mucho estrés en los proveedores porque tienen amenazas de sus clientes de que si no reciben ese registro, les cancelan el contrato. Las personas que presten servicios de subcontratación, como ya mencionamos, deben obtener este registro
a más tardar el 21 de agosto. Hay quien dice el 24 de agosto, porque cuando sale la reforma y entra en vigor el 24 de abril y dicen 90 días siguientes, pues dicen 90 días son 3 meses. Sí, pero mayo trae 31 días y julio también trae 31 días. Bueno, acreditar opinión positiva en el SAT. ¿Quieres registro? Paga. Bueno, el trámite es gratuito. Paga tus impuestos. Quiero que el SAT te tenga con banderita verde. Y el IMSS y el Infonavit. Aquellos patrones que mayores problemas están teniendo para el registro es precisamente porque no han cumplido con sus obligaciones en tiempo y forma. Y entonces tienen tache. Y les impide el registro. Bueno, y no se diga el SAT, que ni citas para tramitar firmas electrónicas tiene. Entonces, los empresarios ahora le mandaron un oficio a Luisa María Alcalde y le dicen, por favor, no es culpa mía. El SAT no tiene citas. El Infonavit dice que le debo, pero no le debo. Al IMSS ya le aclaré o estoy en juicio. Al SAT me tiene con opinión negativa porque no actualiza su base de datos. O sea, no depende de mí, depende de ti, Estado. Entonces concédeme una prórroga. Entonces, las apuestas están tiradas. ¿Se da o no se da? Hasta ahorita mi censo es 80% sin prórroga y el 20% aspira a una. Espero, yo que estoy en el 80, estaré equivocado. El requisito. A ver, si hoy están en una empresa los empleados y mañana pasan a otra, a la operativa, no vienen de la de servicios, entonces eso se llama sustitución patronal. Sustitución patronal y hay que notificarle al trabajador. No es opción para el trabajador. Repito, no es opción. Si está en una empresa de servicios y hoy le notifico la sustitución patronal, mañana ya está en la nueva. Sí, solo sí, respeto sus derechos laborales. ¿Cuáles? Su antigüedad, por ejemplo. Oye, pero ¿la antigüedad qué significa? Ah, significa que ha acumulado derechos en el tiempo para obtener una prima de antigüedad o para que se le reconozcan días laborados para efectos de la determinación de prestaciones. Y estos 90 días nos dicen, mira, normalmente la sustitución patronal implica que los bienes del patrón sustituido pasan o cambian de propiedad al patrón sustituto. Pero ahorita no te preocupes, ya dijimos que es la última y nos vamos. Cambia a tus trabajadores, ya, cámbialos. No importa que no transmitas los bienes, eso será para los que el 24 de julio se presenten fuera de tiempo y quieran hacerlo. Insisto, estamos a 15. Bueno, la sustitución patronal se da también para el IMSS, se da para el Infonavit, para no afectar el derecho de antigüedad de los trabajadores para obtener algún tipo de crédito. Y también se modifica la PTU, es decir, bueno, déjenme precisar, no se modifica en cuanto al 10% a repartir sobre la base de la renta gravable, eso sigue igual. No se modifica en cuanto a que se paga con base en días trabajados y en salarios percibidos. Sigue igual. No se modifica en cuanto a que el salario del funcionario de mayor jerarquía no deba de superar para este cálculo el 20% del trabajador sindicalizado o de planta. Sigue igual. ¿Qué sí se modifica? El monto por pagar. Decimos, oye, a lo mejor bajo aquel cálculo te daba una cantidad, pero con este límite le puedes pagar menos. Y por último es, aquellos trabajadores que estén en mis instalaciones y sean trabajadores del subcontratista, que se identifiquen. Por favor, denles credencial, que tenga su nombre, que tenga su
su imagen, su código de identidad y el nombre de la empresa para la que trabaja. ¿Y cómo hacerlo? Las reglas están dadas desde el lunes 24 de mayo, como ya comentamos, a través de las reglas REPSE que dictó la Secretaría del Trabajo. Entonces aquí se establecen las disposiciones para el registro de los patrones que ejecuten este tipo de servicios especializados o ejecuten obras y pongan a disposición trabajadores en beneficio de otra. Dicen, oye, pero yo tengo muchos clientes que ya iniciamos el trámite. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te fue? No, pues a unos, ¿qué crees? Que les llegó una visita. Se sacaron la lotería. Iniciaron el trámite y al poco tiempo llega la Oficina de Representación Federal del Trabajo en México, Zona Norte, con sede en Naucalpan, bueno, de este cliente, con este número de oficio y le dicen, constatación de personas físicas o morales que hayan ingresado una solicitud de registro o que se encuentren inscritas en el registro de personas físicas y morales que prestan servicios especializados o ejecutan obras especializadas. Entonces, dice, yo solo hice el trámite, ¿sí? Te ganaste una revisión de la Secretaría del Trabajo. Entonces, más vale que tengan expedientes laborales, que tengan planes de capacitación, que los trabajadores que estén con otro cliente estén disponibles porque le van a hacer una videollamada. Le van a preguntar su salario, sus prestaciones, si se capacita, cada cuándo, con quién. Le van a preguntar en general de su antigüedad. Bueno, hay una serie de obligaciones laborales que es importante tener mapeadas porque las van a revisar si hacen esta solicitud. Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? Oye, se niega el registro a esta persona dice aquí que se niega porque la documentación correspondiente a la opinión de cumplimiento emitida por el Infonavit y cargada en la plataforma REPSE es ilegible. Ah, entonces por favor también aprendamos a escanear, porque o sea, la ilegibilidad de un formato conduce a que éste sea negado. Entre muchos aspectos, ya mencioné el tema del tema fiscal. Dicen, ah, pero mira, esta empresa sí obtuvo el registro desde el 16 de junio y ahora, con su inscripción en este padrón público, podrá prestar las actividades de la prestación de toda clase de servicios de administración, fiscales, de auditoría y de contabilidad. Toda clase de servicios de administración. Esta empresa que presta servicios compartidos dentro del grupo ya puede con su registro REPSE celebrar contratos de prestación de servicios especializados. Pero que tenga cuidado porque le puede llegar una revisión de la Secretaría del Trabajo. Miren, a mayor precisión sobre la PTU, se establece un límite. Ese es el cambio. Nos dice el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo que la PTU se ajustará a las siguientes normas y se adiciona la fracción 8 que señala el monto de la PTU tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, el que más le favorezca al trabajador. ¿Qué significa? En un ejemplo sencillo, si Rodrigo se calcula su PTU en el futuro, en 2022, y le tocan 45,000 pesos, vamos a ver cuánto cobró en el 2021, 20 y 19. A la suma la dividimos entre 3 y nos da el promedio de los 3 últimos años, 39,533. Pero Rodrigo gana 12,000, entonces tenemos otro límite, 12,000 por 3,
36,000. Ah, entonces ya tengo tres cantidades. 45,000 que calculé, 36,000 que corresponde al salario y 39,533 que corresponde al promedio de PTU. ¿Cuál le pago? A ver si me lo quieren escribir en el chat, con base en la disposición que acabamos de leer. Gracias, Benito y Francisco. A ver, entonces tenemos que 3 meses. Es decir, el límite máximo está entre A y B, por lo tanto, si el calculado supera A y B, pues nos vamos al más alto, que en este caso son 39,533. Muy bien. ¿Y qué pasa si Rodrigo ahora tiene como comparables los mismos 36,000, pero un promedio de 30,500 de los últimos 3 años? Ahora, ¿cuál le pago? Muy bien, los 36. Entonces, ¿qué trajo la reforma? Que en la negociación empresarial le pusieron un límite a la PTU entre lo que resulte mayor. Pero ¿qué pasa si, Rodrigo, el cálculo de PTU fuera de 15,000 pesos? ¿Cuánto le pago? Ah, pues los 15,000. ¿Por qué? Porque nunca voy a tener que aplicar, en ese caso, el límite superior. Y me quedo con los 15,000 calculados porque la ley no cambió. Bueno, recientemente esto lo tomé porque es muy reciente, es de esta semana. Escuchemos brevemente qué dice doña Luisa María Alcalde respecto al pago de la PTO. La proyección es que en la situación actual se están repartiendo 56,000 millones de pesos, que más o menos equivale al 2.8% de las utilidades totales. Con la reforma, el paquete de reforma de subcontratación y la incorporación de nuevos trabajadores, se estima se pagará para el próximo año, mayo del próximo año, 157,000 millones de pesos, que equivale aproximadamente al 7.7%. Es decir, lo que se establece aquí, que es el límite de los 90 días o el promedio de los últimos 3 años, es el mínimo al que tienen derecho los trabajadores y, por supuesto, con la herramienta de la negociación colectiva, que tiene que ir atendiendo excepcionalidades y casos concretos de las diferentes industrias. Señalar también que la próxima semana la Secretaría del Trabajo va a emitir lineamientos que permitan aclarar a las empresas el pago de este derecho, para que no haya malas interpretaciones, como, por ejemplo, establecer que la antigüedad de un trabajador juega un papel para definir si es 90 días o es el promedio de los últimos 3 meses. No es el caso. Todos los trabajadores, depende de lo que sea más favorable. Si el monto es mayor del promedio de los últimos 3 años, eso es lo que debe pagarse. Si el monto es mayor hasta 90 días, eso es lo que debe pagarse. Es cuanto, presidente. Muy bien. Bueno, pues como pudieron escuchar, va a haber reglas para que no haya abusos en la interpretación de la norma que acabamos de leer. Pero es tan clara como que son 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. Entonces el punto es, ¿y si estuvo 2 años? ¿Y si su antigüedad es de 1? ¿Cómo promedio? ¿Puedo dividir 1 entre 3? Entonces, por eso es que se van a dar estas precisiones. Bueno, tengamos en cuenta que
el incumplimiento a las normas de trabajo genera sanciones. Por ejemplo, se establece una multa de 2,000 y hasta 50,000 veces la unidad de medida y actualización. Imagínense una multa de 4.4 millones de pesos. ¿Por qué? Por contravenir la prohibición de subcontratación, por no tener inscripción en el registro REPSE, por beneficiarme de subcontratación prohibida, por ser beneficiario de subcontratación especializada que no cuente con registro. Esto causa terror, porque puede ser sí especializada, pero mi registro está en trámite. ¿O qué pasa si a mi proveedor le cancelan el registro? ¿Tendrá efecto hacia atrás o solamente hacia adelante? ¿Cómo voy a saber en qué fecha le cancelaron el registro y va a tener efecto para mí? Y la responsabilidad solidaria, evidentemente. Entonces tenemos ahora sí que la pedagogía de la ley. No hay ley perfecta si no hay sanción. Te impongo una prohibición con esta serie de sanciones. Entonces, más vale que tengamos cuidado en obtener los documentos, sobre todo el registro REPSE, en el entendido de que aun y cuando tengamos el registro, si hay similitud o analogía en el objeto social, no puedo darlo. Veamos este caso. Una empresa minera podrá deducir o acreditar pagos cuando subcontrate la ejecución de una obra de excavación que le facilite la realización de su actividad económica preponderante. Oye, eres minera. ¿Qué significa la minería? Que tú vas a hacer excavaciones, pues si no, ¿cómo vas a extraer el material que vas a explotar? Entonces, ¿cómo que vas a subcontratar la excavación? Entonces, eso podría causar que para la empresa minera no sea viable el subcontratar el servicio especializado de excavación, como para una empresa de desarrollo de tecnología o de software, no sea dable subcontratar servicios de programación. Entonces, un prestador de servicio especializado tampoco puede subcontratar servicio especializado a un tercero, porque estaría en ese choque, en esa limitante de identidad del objeto. Bueno, entonces, ¿cómo protejo el patrimonio de mi empresa? Para ello, se incorpora en el área fiscal una disposición que elimina la deducción de pagos por subcontratación, que se permite la subcontratación de servicios especializados reiterando que no forme parte del objeto social ni la actividad económica, y se le da la responsabilidad solidaria al contratante respecto a las retenciones de ISR. Entonces ya no solamente una fiscalización sistémica, sino una solidaridad y más aún. Me imagino al secretario de Hacienda sentado y diciendo, ¿de qué manera puedo fiscalizar sin gastar en auditores? Pues que se fiscalicen entre ellos. Y entonces una empresa que le pida a la otra y a la otra y a la otra, y entonces pues todo mundo conoce estas sanciones y por lo tanto se va a ver inducido a cumplir. Yo me limitaré a dar 3, 4, 5 casos ejemplares de revisiones fiscales de alto impacto para que todos cumplan. Bueno, dije, estaba yo pensando si fuera el secretario de Hacienda, pero yo creo que no, de ninguna manera. Ellos son transparentes e inocentes, ¿verdad? Entonces, a ver, el contratista proporciona al contratante trabajadores que originalmente fueron del contratante. Luego, entonces, eso es ilegal. No le mandes tus trabajadores a un prestador de servicios que luego le firmes un contrato de subcontratación. Lo prevé el Código Fiscal ante la posible creatividad de algunos empresarios y asesores. Y más requisitos. No se pongan nerviosos, ya vamos a terminar. Pero
¿qué necesitamos? Que todo gasto, todo ingreso, menos su deducción, genera una ganancia que paga un impuesto. Todo ingreso genera un IVA que acredito con el IVA pagado a proveedores y la diferencia se la pago al fisco. Y me dice, ¿quieres deducir esos servicios especializados? Entonces cumple requisitos. ¿Retención de IVA? No. Ya, se va la obligación de retenedores de IVA a partir del 1 de agosto. Para mí, mal pensado. Porque, ¿para qué me pones la obligación de fiscalizarme entre contribuyentes y quitas la obligación de retenedor? Simplemente ajusta la disposición. Que exista obligación de retener en tratándose de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. ¿Cuánta precisión, verdad? Bueno, salvo por el término especializado. Pero esto originaría no solo recaudación, sino una mejor fiscalización porque habría evidencias de ese tipo de servicios. Pero me quitas esto, me das este dulcecito y me impones. Trámite REPSE. CFDI de salarios intercambiables entre contratante y contratista. Dame los CFDIs, imagínense, yo soy el contratante, tengo trabajadores a mi disposición y le digo a mi proveedor, dame los CFDIs de salario de tus empleados. Dame la declaración del pago de ese ISR que hayas retenido. Dame la declaración de pago de cuotas IMSS. Dame la declaración de pago de Infonavit y de pago de IVA. ¿Todo eso? Sí, ya te dije. Se van a fiscalizar entre ustedes. Y si no te lo dan, ¿qué pasa? Dice la ley del IVA. Si a más tardar, el último día del mes siguiente, a la fecha en que le hayas pagado, no tienes el comprobante de pago de IVA, ¿qué crees? Presenta declaración complementaria y tú págame el IVA, porque ¿te acuerdas que te dije que era responsable solidario? Sí. Pues no te vas a esperar a que yo vaya y te haga valer la solidaridad. Desde aquí preveo la obligación de que tú presentes declaración complementaria. Entonces, ya hay despachos en el mercado que hoy están vendiendo la administración de la recepción de esta documentación para poner banderita verde al proveedor de servicio especializado de que está cumpliendo. ¿Y qué efecto fiscal? Oye, yo quiero seguir en esto, para mí la fiesta no se ha acabado, quiero prolongarla un poquito. Dicen, para que lo pienses 2 veces. Si tú sigues en la fiesta, entonces ese gasto no va a ser deducible. Ese IVA no va a ser acreditable. Y acuérdate que como no deduces, pues artificialmente o fiscalmente hablando ganas más. Entonces a mi fisco me pagas más ISR y al trabajador, ¿qué crees? Que le pagas más PTU, más el IVA, más los accesorios de actualización y recargos, más una multa agravada por deducir o acreditar sin derecho. ¿Verdad que la fiesta te va a salir cara? Pero por si todavía no te convenzo, entonces las penas va a ser defraudación fiscal calificada. Entonces, hace rato les comentaba que era defraudación fiscal y ahora dicen, en este caso es de tal gravedad la afectación que la vamos a tener como calificada. ¿Por qué? Porque te puedo imponer una pena de prisión 50% mayor que la defraudación fiscal genérica. Oye, si antes eran 9 años de prisión, pues ahora súmale 4.5 más, porque ya quedamos que es calificada. Vean entonces esta pedagogía de las leyes. En materia de seguro social, hay un reenvío a la ley federal del trabajo que ya vimos, hay una sustitución patronal para respetar los derechos de los trabajadores, excepto por aquellos que estén incapacitados, porque esos trabajadores tienen un derecho adquirido, no los podemos dar de baja en el registro patronal actual, mantengámoslos ahí, pero estemos atentos al momento en que termine su incapacidad.
y para ADECO y para Manpower, que tenían diferentes clases de riesgo, que se olviden, ya no hay empresas multiclase. Es el riesgo mayor, de acuerdo a la actividad del contribuyente, el que va a pagar las cuotas. Entonces, si antes tenías un riesgo de 0.5 y tu riesgo es del 5% hoy, pues hoy me vas a pagar más. Excepto si hay la transmisión de los trabajadores por sustitución patronal. Te voy a permitir que heredes esa prima de riesgo de trabajo, siempre y cuando haya estado bien clasificado. Y adicionalmente, vas a presentarme a mi instituto todos los días 17 de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos de prestación de servicios especializados que celebres. Y si no, te multo. Y de todos modos me los presentas. Y además, le voy a decir a la Secretaría del Trabajo que no estás cumpliendo. ¿Y qué crees? Te va a cancelar el registro. Entonces, ya no vas a poder prestar servicios especializados. Igual, cuídate si de eso vives. Es como el SAT, hoy cancela un certificado de sello digital y ya no puedo facturar. O sea, la política, como bien señala Francisco, sembrar terror, bueno, ya lo sembró, exacto, terrorismo fiscal. Y la responsabilidad solidaria se repite. Entonces, responsabilidad solidaria de carácter laboral, en seguro social. Ahora veamos Infonavit. En el Infonavit también nos dicen respeta el derecho del trabajador, asocia tu número de registro patronal. Y con eso yo llevo la antigüedad. Y para darles crédito y demás. Y también entrégame todos los días 17 de los mismos meses los contratos que celebres. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué el IMSS y el Infonavit me piden lo mismo? Esperemos que en las reglas que están próximas a publicar se pongan de acuerdo y nos digan que solo lo entreguemos una vez. Y si no, la multa de 44,810 y hasta 179,240. ¿Y qué creen? Otra vez aparece la responsabilidad solidaria. Y nos dicen, bueno, va a haber responsabilidad solidaria genérica de 5 años, ya sabes, yo fisco puedo ir hasta por ese periodo. Pero también una especial, si hay sustitución patronal, solamente va a ser por 3 meses. En el IMSS es por 6, Ley Federal del Trabajo, bueno, aquí 3 meses. Entonces, ¿qué debo hacer? Ya vi cómo está la reforma, qué sanciones hay, cuál es su pedagogía en materia de sanciones y penas, pues cuidemos entonces obtener el acuse de registro del REPSE, el CFDI de nómina de los empleados que están a mi disposición, las declaraciones de mis proveedores, de retenciones de salarios y de IVA. Y se acuerdan que hablamos de materialidad. Entonces, el caballo de batalla del SAT es materialidad, es decir, que lo que representa la factura que me pones a la vista tenga en la realidad pruebas que la demuestren. Entonces, tú me prestas un servicio de administración. ¿Qué administración? ¿Qué evidencia tienes? ¿O financiera? Bueno, entonces, ¿cómo le sugiero que lo cuidemos? Su escritura pública del prestador de servicio, su registro en Hacienda, su registro en el IMSS, su registro en el REPSE, la opinión de cumplimiento positivo en el SAT, un buen contrato de prestación de servicios, tener contratos de trabajo y descripciones de puesto, tener los recibos de nómina, tener las declaraciones. Más la evidencia del servicio u obra ejecutada. Puede ser desde una galería fotográfica, desde un informe, una presentación,
una información entregada a una entidad pública, en fin, dependerá tanto como las actividades que celebremos. Bueno, pues con esto estamos dando por terminada la sesión. Solamente mencionar conclusiones. A ver, yo me preguntaba aquí, ¿qué pongo? ¿Conclusiones o pongo retos, no? Porque parece que hay más retos por delante, sobre todo en el entendimiento y avance de cómo se va implementando esta reforma. Ahorita estamos en etapa de transición, etapa de registro, etapa de acomodo de todos los patrones, pero próximamente vamos a ver la etapa de revisión de las autoridades y de fiscalización. Entonces, así como les sugerí que tuvieran un expediente de empleados bien hecho, con todos los documentos que acrediten la relación laboral, capacitación, comisiones de seguridad e higiene, comisión de reparto de PTU, entre otras. Ahora, además, cuidemos el objeto social de cada una de las sociedades donde participamos y su actividad económica preponderante. Estas dos son los elementos indicativos de la posibilidad de subcontratar servicios especializados o ejecución de obra especializada. Cualquiera que deseen contratar, que esté en su objeto social o en su actividad económica, no podrán hacerlo. O modifican su objeto social o no celebran ese contrato y desarrollan el capital humano internamente. Bueno, adicional a la reforma, pero el mismo día, 23, se publica un acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Usted ha sido muy sonada en este sexenio. Esta Unidad de Inteligencia Financiera determina mediante un acuerdo un formato para el cual se cumpla con el dar aviso a esta entidad respecto de la celebración de actividades vulnerables. Y resulta que se considera que la prestación de servicio especializado y ejecución de obra es una actividad vulnerable en términos del artículo 17 de la Ley Federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ley antilavado. ¿Por qué? Porque se piensa que se están administrando recursos. Y digo, pero yo no estoy administrando el recurso, mi proveedor administra sus recursos humanos. Yo solamente me beneficio de su servicio, donde yo realizo una actividad vulnerable. Dicen, bueno, no te preocupes, tú eres el contratante, tú le pagas al proveedor, esta obligación es del proveedor. Ah, entonces, tu proveedor súmale REPSE más entregar información a tu cliente, más entregar la información a la Unidad de Inteligencia Financiera, más el IMSS, más el Infonavit. Pues sí hay que pensarnos muy bien, y vuelvo al planteo inicial, de si lo que hago es una actividad especializada o bien estoy en el ámbito civil o mercantil. Delineémoslo, estudiemos con profundidad nuestro ambiente de negocios. Servicios de insourcing. Estos servicios de empresa, servicios compartidos, lo que vemos mucho en maquiladoras, en grupos empresariales. ¿Se puede seguir haciendo? Sí, con las delimitaciones del objeto y actividad económica. Y los servicios de extranjeros. Mi empresa matriz me manda personal a mi empresa en México, a la empresa en México, y van a estar aquí un periodo determinado de tiempo. Tiene que venir la matriz a inscribirse en el REPSE. Porque tengo trabajadores a mi disposición, pero trabajadores que no están en mi nómina. Y sin embargo están en mi centro laboral, y entonces yo quedo sujeto porque no hay una exclusión
respecto a la nacionalidad o a la residencia fiscal de mi prestador de servicios. Simplemente quien entre en ese género deberá de cumplir con las obligaciones que hasta aquí hemos señalado. Entonces, este último en particular es lo que hoy está también discutiéndose en grupos multinacionales y todavía no hemos encontrado una respuesta única. Hay quien da para ambos lados porque dicen tú subcontratas a la empresa, pero es una relación de carácter mercantil o civil, entonces tratan de dar una adecuación diferente. Y hay quien dice, no, por supuesto, debes de cumplir con toda la normatividad. En fin, temas de frontera que seguiremos abundando. Pues les agradezco mucho y hasta aquí daríamos por concluida la presentación. Por favor, si tienen preguntas, este es el momento. Muchísimas gracias, doctor Cruz, por compartir con nosotros esta interesante masterclass. Creo que la clara muestra del interés de parte de todos ha sido la asistencia. Todos hemos estado aquí desde principio a fin. Creo que eso es más que claro del interés y de la excelente ponencia que ha compartido con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Y retomando lo que usted decía, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de dar por terminada la sesión, este sería el momento, si gustan hacerlo por chat o en su defecto, si gustan levantar la mano para que lo puedan hacer por voz. Bien, bueno, Héctor Alonso, gracias por la clase, profesor. Totalmente me uno al agradecimiento junto contigo, Héctor. Bien, pues no había, excelente como siempre, por supuesto. Siempre es un placer escuchar al doctor Cruz. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario o pregunta, doctor, salvo que usted tenga algún otro comentario, estaríamos ya dando por terminada esta masterclass. Gracias, Karina. No, por mi parte sería todo, solamente agradecer a la institución por esta oportunidad y al maestro Francisco también por permitirme estar aquí con su grupo y quedo abierto a cualquier duda que tengan. Aquí tienen mis datos de contacto por si ahorita después tuviesen inquietudes, con mucho gusto podemos atenderlo. Les recuerdo que les compartí en este chat el material de esta presentación, así como un informe largo de lo que ha sido la reforma y que hasta hoy ha sucedido. Entonces, es un texto de 60 páginas, pero bueno, entiendo que seguramente será más comprensible para profundizar en el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a todos. La grabación quedará disponible en la plataforma para una posterior consulta. Gracias al profesor Francisco García Islas por permitirnos este espacio dentro de la materia. Que tengan excelente noche. Hasta pronto.